El mar de fuego, capítulo 41. Las catacumbas Abarrak. El túnel ascendía en una pendiente suave y constante que los condujo lejos de la cámara de los condenados hasta desembocar en las orillas de un vasto lago de magma, cuyo fuego iluminaba la noche perpetua de la caverna con un fulgor rojizo. No había manera de rodearlo. Solo podían pasar por encima de la roca fundida, por un estrecho puente de roca que salvaba la masa de lava fundida como una fina línea negra serpenteante sobre un infierno. El grupo avanzó en fila india. Las runas tatuadas en la piel de Aplo despidieron su fulgor azulado, protegiéndolo con su magia del calor y de los vapores. Alfred entonó uno de sus cantos en un murmullo. Su magia debía ayudarlo a respirar mejor o a caminar con más agilidad. Aplo no estaba seguro, pero intuyó que era lo segundo, pues lo sorprendió que el torpe Sartán consiguiera cruzar sin novedad el traicionero puente. Jonathan lo siguió con la cabeza gacha, sin hacer caso a los comentarios de los demás, absorto en sus propios pensamientos. Con todo, había cambiado desde la jornada anterior. Su deambular no era ya errante y trompicado, sino firme y resuelto. Cuando cruzó el puente, mostró interés por lo que lo rodeaba y por su autoconservación, recorriendo el trecho sobre el abismo de roca fundida con cautela y gran atención. Al fin y al cabo es joven, comentó Alfred en voz baja mientras observaba con nerviosismo la llegada del duque al final del puente, acompañado del cadáver del príncipe. Su instinto de conservación ha vencido al deseo de poner fin a su desesperación, acabando con su vida. Observa su rostro, apuntó Aplo, deseando por enésima vez que Alfred dejara de hurgar en su cerebro y de quitarle las palabras de la boca. Jonathan había alzado la cabeza y miraba el fantasma del príncipe que se cernía en el aire cerca de él. Sus jóvenes facciones, iluminadas por el intenso resplandor del magma, estaban prematuramente envejecidas. El horror y la pena habían marcado una mueca de tensión en sus labios antes sonrientes y ensombrecían la luz de sus ojos. Pero la hosca expresión de ausente desesperación se había borrado, reemplazada por una actitud pensativa, de estudio introspectivo. La mayor parte del tiempo, su mirada permanecía fija en el cadáver del príncipe. El túnel continuó conduciéndolos hacia arriba, y la pendiente fue haciéndose más y más pronunciada, como si estuviera impaciente por dejar atrás el horror de lo que quedaba allá abajo. Sin embargo, ¿qué nuevo horror les aguardaba arriba? Aplo no tenía idea, y en aquellos momentos tampoco le importaba. ¿Qué le hiciste con ese hechizo? El Pachín continuó hablando para distraerse, para apartar de su mente el recuerdo de la sed. Con un gesto, envió al perro a vigilar al duque y al cadáver. Solo era un simple hechizo de sueño. Alfred tropezó con sus propios pies y cayó de bruces. Aplo continuó caminando inflexible, sin hacer caso de los jadeos y los gemidos del Sartán. «Eso está muy oscuro», dijo Alfred tímidamente cuando llegó de nuevo a la altura de Aplo. «Podríamos utilizar las runas para iluminar el camino». «Olvídalo. Ya he tenido bastante de magia Sartán para el resto de mi vida. Y no me refería al hechizo de sueño. Hablo de ese encantamiento que nos hiciste en la cámara». «Te equivocas. Yo no conjuré ningún hechizo. Viste lo mismo que yo y que él. Al menos creo que vi». Alfred miró de reojo a Aplo, en una clara invitación a hablar de lo que habían visto. El Pachín soltó un bufido y continuó la marcha en silencio. El túnel se ensanchó y la pendiente se hizo más suave. Otros túneles partían de él en diversas direcciones. El aire era más fresco, más húmedo y más fácil de respirar. Unas lámparas de gas siseaban en las paredes y formaban charcos de luz amarilla que alternaban con otros de oscuridad. Aplo no tuvo ninguna duda de que se acercaban a la ciudad. ¿Qué encontrarían
cuando llegaran al final del pasadizo. Guardias apostados esperándolos, todas las salidas cerradas. Agua. Esto era lo que le importaba a Aplo en aquel momento. Al menos habría agua. Era capaz de enfrentarse a un ejército de muertos por un solo sorbo. Detrás de él, el príncipe y Jonathan conversaban en voz baja. El perro trotaba a sus pies, y una vez más sirvió a su amo como discreto espía de su diálogo. Suceda lo que suceda, todo será culpa mía, decía Jonathan. Su tono de voz era tan triste, apesadumbrado. Aceptaba su culpa, pero ya no gemía de autocompasión. Ay, siempre he sido descuidado y poco juicioso. Olvidé todo lo que me habían enseñado. No, eso no es del todo cierto. Yo decidí olvidarlo. Cuando obré la magia sobre Hera, sabía muy bien lo que me hacía. Pero es que no podía soportar la idea de perderla. Hizo una breve pausa y añadió: nosotros los Sartán nos hemos obsesionado tanto con la vida y hemos perdido el respeto por la muerte. Para nosotros incluso una apariencia de vida, una espantosa caricatura de la vida, era preferible a la muerte. Tal actitud es consecuencia de creernos dioses. ¿Qué es al fin y al cabo lo que nos separa al hombre de los dioses? El dominio último sobre la vida y la muerte. Podemos controlar la vida con nuestra magia, y entonces trabajamos hasta conseguir controlar la muerte. Bueno, al menos eso creímos. Aplo se dio cuenta de que el duque hablaba de sí mismo y de su pueblo en pasado. Era como si estuviera escuchando a hurtadillas una conversación entre dos cadáveres y no entre un vivo y un muerto. «Empiezas a entender», dijo el príncipe. «Yo quiero entender más», contestó Jonathan en tono humilde. «Ya sabes dónde buscar las respuestas». «En esa maldita cámara de ahí abajo, seguro», pensó Aplo. «O es que el bueno de Alfred te cante sus condenadas runas otra vez». ¿Qué era lo que tenía que recordar? Lo había visto tan claro. ¿Qué había visto? Lo había entendido. ¿Qué había entendido? ¡Ay, si pudiera recordar! ¡Al diablo con todo aquello!, siguió diciéndose. Sé todo lo que tengo que saber. Mi Señor es todopoderoso y omnisciente. Mi Señor gobernará un día sobre este mundo y sobre todos los demás. Le debo de lealtad a mi Señor y a su causa. Todas estas dudas, estas divagaciones que me quieren confundir, son una treta de los Sartán. Aplo, le llegó la voz de Alfred. ¿Ahora qué quieres? Dio media vuelta y vio que el Sartán había sufrido un nuevo traspié. Alfred yacía en el suelo con el rostro contraído de dolor y le alargaba la mano mostrándole la palma. Si crees que voy a ayudarte, olvídalo. Por lo que me respecta, puedes quedarte allí hasta que te pudras. El perro corrió hasta Alfred y empezó a dar lometones en la cara del Sartán. Aplo apartó la mirada con repugnancia. No, no es eso, respondió Alfred. Creo que, es decir, he encontrado agua. Estoy tendido encima de un charco. Por desgracia, Alfred había dejado el charco casi vacío después de empaparse las ropas. Pero una vez que tuvieron una pequeña cantidad del preciado líquido, pudieron crear más con sus hechizos mágicos. Aplo buscó hasta descubrir la fuente. Un goteo constante que resumaba a través de una hendidura del techo. Debemos estar cerca del nivel superior. Será mejor estar alerta. No bebas demasiado, aconsejó Aplo al Sartán. Te sentiría mal. Poco a poco, a pequeños sorbos. Al patrín le costó un gran esfuerzo seguir su propio consejo. El líquido era fangoso y tenía un ligero sabor a azufre y a hierro, a pesar de haber sido purificado mediante la magia. Aún así, sació su sed y los reanimó. Algunos dioses sí que somos, dijo Aplo para sí mientras chupaba un retal de tela que había empapado en agua del charco. Captó la rápida mirada de Alfred, frunció el entrecejo y se volvió de espaldas irritado. ¿Por qué había cruzado por su mente un pensamiento como aquel? Sin duda era cosa del Sartán.
El perro levantó la cabeza e irguió las orejas al tiempo que emitía un gruñido sordo y grave. «Viene alguien», susurró Aplo, volviéndose sobre las puntas de los pies como un gato. Una figura vestida con túnica negra emergió de las sombras al fondo del pasadizo. Avanzaba con paso lento y vacilante, como si estuviera herido o muy fatigado, y hacía frecuentes saltos para volver la vista atrás. «Tomás», exclamó de pronto Jonathan. Aunque Aplo no era capaz de emprender, ¿cómo se podía distinguir a un nigromante de otro bajo la túnica negra? ¡Traidor! Antes de que nadie pudiera detenerlo, el joven duque se abalanzó hacia él adelante en la carrera, con la túnica ondeando tras él. Tomás se volvió a mirarlos, y su grito de pánico resonó por todos los pasillos. Intentó huir, pero tenía una pierna herida, o se torció el tobillo en aquel instante y cayó al suelo. Pateando de pies y manos, trató de alejarse a rastras. Jonathan llegó hasta él con facilidad y posó una mano en el hombro del joven traidor. Entre gritos de miedo, Tomás se volvió boca arriba y se llevó las manos a la cara. «No, no, por favor, no», balbuceó una y otra vez. Su cuerpo rodó y se agitó en el suelo, retorciéndose en un paroxismo de terror. El duque contempló al nigromante. «Tomás, no voy a hacerte daño, Tomás». Jonathan intentó agarrar al desgraciado y apaciguarlo, pero la visión de unas manos que se acercaban no hizo sino incrementar su pánico. «Hazlo callar», ordenó Aplo colérico. «Atraeré a todos aquí». «No puedo». Jonathan lo miró con aire de impotencia. «¿Se ha vuelto loco?» Alfred hincó la rodilla junto a Tomás y empezó a mover las manos sobre él entonando las runas. «No lo duermas, Artán. Necesitamos información». Alfred dirigió una severa mirada con reproche al patrón. «¿Quieres que lo llevemos con nosotros por los túneles o prefieres dejarlo aquí inconsciente?», preguntó Aplo. Desconcertado, Alfred asintió. El movimiento de sus manos formó un velo invisible sobre el hombre. Los gritos de Tomás cesaron y empezó a respirar con más facilidad, pero continuó mirándolos con unos ojos desorbitados y un temblor incontenible en brazos y piernas. Aplo se puso en cuclillas en las proximidades del nigromante. El perro se acercó también, olisqueó la túnica de Tomás y la hurgó con la pata con gran interés. Aplo alargó la mano y tocó la tela. Estaba empapada. Alzó los dedos a la luz y los encontró manchados de sangre. Alfred le remangó la túnica para observar la pierna. Tenía una contusión, pero salvo esta, no se apreciaba herida alguna. La sangre no era suya. Alfred levantó la vista mortalmente pálido. «¿Conoces a este hombre?», preguntó Aplo a Jonathan. «Sí». «Háblale. Averigua qué sucede ahí arriba». «Tomás, soy yo, Jonathan. ¿No me reconoces?». El duque había olvidado su cólera transformada en lástima. Alargó la mano con cautela. Los ojos de Tomás siguieron el gesto, y de pronto su mirada se volvió hacia el rostro de Jonathan. «¡Estás vivo!», exclamó. Agarró la mano del duque con un ademán espasmódico y la apretó con fuerza. «¡Estás vivo!», repitió una y otra vez, y estalló en sollozos. «Tomás, ¿qué es lo que te ha ocurrido? ¿Estás herido? ¿Tienes sangre?». «La sangre». El nigromante se estremeció con un jadeo. «Está en el aire. Noto su sabor, la respiro. Forma charcos, quema como el magma. Resuma y resuma. La oigo gotear. Todo el ciclo. Gotea y gotea». «Tomás», le dijo el duque. El hombre no hizo caso. Agarrado a las manos de Jonathan, volvió la mirada hacia las sombras. Ella vino a buscar a su padre. La sangre del viejo resumaba a través del suelo y goteaba y goteaba. Jonathan palideció. Se desasió de las manos contraídas de Tomás y, echándose atrás, se sentó sobre sus talones. Aplo decidió que era momento de intervenir. Con gestos bruscos, apartó a un lado al duque.
Agarró por los hombros a Tomás y lo sacudió. ¿Qué está pasando en la ciudad? ¿Qué sucede ahí arriba? Solo uno vive. Solo uno. Empezó a ahogarse. Los ojos le sobresalían de las órbitas y la lengua asomaba entre sus labios. ¡Satanás! ¡Algo, maldita sea! Tiene una especie de ataque y tengo que averiguar. Alfred se acercó para auxiliarlo, pero era demasiado tarde. Tomás puso los ojos en blanco y su cuerpo, tras unos espasmos, cayó en una completa flacidez. Aplo le buscó el pulso y movió la cabeza en gesto de negativa. ¿Está muerto? La voz de Jonathan era casi inaudible. ¿Pero cómo? Lo ha matado su propio miedo, respondió Alfred. El terror a lo que ha visto allá arriba. Sé lo que sé. Solo uno vive. Aplo repitió lentamente las palabras. Oigo voces de los muertos, anunció el fantasma. El cadáver del príncipe Edmund se situó cerca de Jonathan, y los ojos brillantes del fantasma contemplaron al muerto desapasionadamente. Son muchos, y están llenos de rabia. Ten paciencia, pobre espíritu, añadió el príncipe, hablándole a algo invisible. Ya no tendrás que esperar mucho. El tiempo se acaba, y la profecía está a punto de cumplirse. ¡La profecía! Aplo se había olvidado por completo del tema. Se incorporó y empezó a decir: «Háblame de esa». El perro gruñó y bajó la cabeza. ¡Ay, maldición! ¡Apártense de la luz!, ordenó el patrín refugiándose entre las sombras. «Y no hagan ruido». Al fondo del pasadizo aparecieron unas siluetas confusas con el rostro oculto bajo la capucha. «El nigromante ha huido por aquí», dijo uno de los intrusos. «Estoy seguro. Percibo una fuente de calor. Ahí delante hay algo vivo. Algo vivo», repitió una voz lejana en un susurro débil y siseante. «Lázaro», murmuró Alfred, y tras un leve suspiro cayó al suelo resbalando por la pared. «Se ha desmayado», susurró Jonathan. Aplo soltó un juramento por lo bajo. Tenía que desmayarse precisamente ahora, en el momento en el que el sartán podría resultar de utilidad. Echó un vistazo hacia el pasadizo, en la dirección por la que habían venido. Recordó que habían dejado atrás otros pasadizos. Si huía solo, tal vez podría llegar a alguno de ellos. Si lo conseguía, tendría una buena oportunidad para escapar, sobre todo porque Lázaro estaría ocupado con el duque y con Alfred. Así era como uno escapaba de las fieras en el laberinto. Se les arrojaba un cadáver recién muerto, y las bestias se detenían a devorarlo, mientras uno ponía distancia de por medio. El patrín miró a Alfred, que yacía en el suelo, y a Jonathan, inclinado sobre él. Los fuertes sobrevivían, los débiles no. «Perro, aquí, muchacho», llamó en un susurro al animal. «Vamos». El perro permaneció junto a Alfred. El Lázaro se había detenido a inspeccionar otro pasadizo. Era el momento ideal. «¡Perro!», Aplo repitió la orden. El animal meneó el rabo y se puso a gimotear. «¡Perro! ¡Ven aquí!». El patrín insistió chasqueando los dedos. El perro dio unos pasos hacia él, pero volvió enseguida junto a Alfred. El Lázaro avanzaba de nuevo. Jonathan volvió la mirada hacia Aplo y le dijo en voz muy baja: «Vete, ya has hecho suficiente. No puedo decirte que entregues tu vida por nosotros. Estoy seguro de que tu amigo lo querría de esta manera». «No es mi amigo», estuvo a punto de exclamar a gritos. «Es mi enemigo, y tú también lo eres. Ustedes, los Sartán, asesinaron a mis padres, abandonaron a mi pueblo en su terrible prisión. Incontables miles de patrines han sufrido y han muerto por su causa. Por supuesto que no voy a entregar mi vida por ustedes. Por fin están recibiendo su merecido». «¡Perro!», exclamó furioso, y alargó la mano para agarrar al animal. El perro esquivó el contacto, dio media vuelta y se lanzó a la carrera contra el Lázaro. Capítulo 42. Las catacumbas. Abarrac. Era difícil contar el número de Lázaros. Entrevistos en la penumbra,
Los cuerpos y espíritus que se fundían y se separaban constantemente engañaban a la vista y desconcertaban a la mente. Todos ellos iban vestidos con túnicas negras. Eran nigromantes, dotados del poder para convertir a otros recién muertos en seres como ellos, que no eran ni vivos ni muertos. Aplo solo tuvo un consuelo. Sus perseguidores no se interesarían por su piel, se limitarían a hacerlo pedazos. El patrón supuso que debía sentirse contento. Los Lázaros se detuvieron, y sus fuertes manos se levantaron para capturar al molesto perro, para retorcerle el cuello y estrangularlo. Aplo trazó un signo mágico en el aire. La runa se encendió y salió disparada de sus manos con el fulgor de una centella, y cayó sobre el perro. Una llama roja y azul envolvió al animal, y este creció de tamaño y siguió aumentando a cada tranco. Su cabeza enorme rozó el techo, y sus patas gigantescas sacudieron el suelo. Sus ojos eran ascuas, su aliento humo ardiente. El perro saltó sobre los Lázaros y aplastó sus cuerpos bajo las arpas monstruosas. Los dientes del animal se hundieron en la carne muerta, y no se limitaron a desgarrar gargantas, sino que arrancaron cabezas de cuajo. Esto los detendrá, pero no por mucho tiempo, gritó Aplo para hacerse oír por encima de los roncos gruñidos del perro. Pongan de pie a Alfred y empecemos a movernos. Jonathan apartó a duras penas su mirada horrorizada de la carnicería que estaba teniendo lugar al fondo del pasadizo, haciendo entre los dos a un Alfred tambaleante que apenas empezaba a recobrar la conciencia. El duque y el cadáver del príncipe consiguieron ponerlo en pie. Aplo dedicó unos momentos a estudiar su estrategia. Retroceder quedaba descartado. Su única esperanza era alcanzar la ciudad y unirse al resto de los vivos, y para llegar a la ciudad había que abrirse paso entre los Lázaros. Echó a correr por el pasadizo sin mirar atrás. Si los demás lo seguían bien, y si no lo hacían, a él le daba igual. El perro se encontraba en medio de un espeluznante campo de batalla, lleno de cuerpos descuartizados y túnicas negras hechas trizas. El suelo de roca estaba resbaladizo de sangre. Aplo se mantuvo pegado a la pared, atento a dónde ponía el pie. Detrás de él, oyó cómo el joven duque se le acercaba, y se aceleraba su respiración, y le vacilaba el paso. «Aplo», exclamó con voz atenazada por el miedo. Uno de los cadáveres destrozados empezó a moverse. Un brazo se arrastró hacia el tronco. Una pierna se deslizó para unirse a él. El fantasma del Lázaro, que brillaba tenuemente en la oscuridad, había puesto en acción sus poderes mágicos para recomponer el cuerpo hecho pedazos. «¡Corre!», gritó el padre. No puedo», replicó Jonathan entrecortadamente. El duque estaba paralizado de terror. Alfred, tambaleándose, miró a su alrededor con expresión aturdida. El cadáver del príncipe Edmund permaneció quieto sin pestañear, impertérrito ante aquel horror. Aplo emitió un silbido grave y penetrante. Las llamas en torno al perro decrecieron, parpadearon y se apagaron. El animal se encogió hasta recuperar su tamaño normal. Saltó ágilmente por encima de los cuerpos en proceso de reensamblaje. Corrió unos trancos y dio un mordisco a Alfred en el tobillo huesudo y desnudo. El dolor hizo que el sartán volviera en sí. Advirtió el peligro y comprendió la reacción de Jonathan. Agarrando al duque por los hombros, lo arrastró hasta dejar atrás a los Lázaros. El perro corrió alrededor de ellos y se plantó ante los pedazos espasmódicos de los cuerpos, ladrando amenazadoramente. El cadáver de Edmund avanzó en retaguardia, con aire grave y solemne. Una de las manos amputadas se agarró a él. Sin inmutarse, el príncipe se la quitó de encima. «Estoy bien», murmuró Jonathan con los labios tensos. «Ya me puedes soltar». Alfred lo miró dubitativo. «De verdad», le aseguró el duque, pero empezó a volver la cabeza, atraído por una horrible fascinación. Solo ha sido la conmoción de ver... No mires atrás». Aplo agarró al duque y lo obligó a mirar adelante. «¿No te importa lo que sucede ahí? ¿Sabes dónde estamos?». Las catacumbas habían terminado. Estaban junto a la entrada de unos corredores bien iluminados y suntuosamente decorados. «El palacio», dijo Jonathan.
¿Puedes llevarnos fuera, a la ciudad? Al principio, el patrón temió que todo lo sucedido hubiera sido demasiado para Jonathan y que ahora fuera a fallar. Pero el duque recurrió a unas reservas de energía que sin duda nunca había sabido que poseía. Sus pálidas mejillas adquirieron un leve color. Sí, contestó Jonathan con voz baja pero firme. Puedo llevarlos. Síganme. Abrió la marcha con Alfred a su lado y el príncipe tras ellos. Apple echó un último vistazo a los Lázaros. Debía tratar de hacerse con algún arma, se dijo. Una espada no mataría a aquellos seres, pero los dejaría fuera de combate el tiempo suficiente para escapar. Un hocico helado se apretó contra su mano. No te quedes aquí conmigo, exclamó Apple apartando al animal de un empujón y dando un paso adelante. ¿Ya que tanto te gusta el sartán? Ve y sé su perro. Ya no te quiero. El animal sonrió, meneando el rabo, avanzó al trote junto a su amo. El único vivo. Apple había visto muchas escenas terribles en su vida. El laberinto mataba sin piedad ni compasión, pero lo que presenció aquel día en el palacio de Necrópolis lo perseguiría el resto de su vida. Jonathan conoció a fondo el palacio y los condujo con rapidez por los serpenteantes corredores y el confuso laberinto de estancias. Al principio, avanzaron con suma cautela, protegiéndose en las sombras, ocultándose en los quicios de las puertas y temiendo a cada recodo toparse con más Lázaros en busca de nuevas víctimas. Los vivos nos tienen prisioneros, somos sus esclavos. Cuando no quede nadie vivo, seremos libres. El eco de la voz de Hera persistía en las salas y en los pasillos, pero no había rastro de ella ni de ningún otro ser, tanto vivo como semimuerto. En cambio, todo estaba sembrado de muertos. Los cuerpos yacían por los pasillos donde había caído asesinados. Ninguno de ellos había sido resucitado, ni tratado con la menor ceremonia. Una mujer abatida por una flecha sostenía aún en sus brazos a un niño de pecho degollado. Un hombre a quien había hundido una espada entre los omóplatos en traición miraba hacia ellos sin verlos, con una expresión de sorpresa casi cómica en su rostro muerto. Apple le arrancó el arma del cuerpo y se la apropió para utilizarla. No necesitarás esa arma, dijo el príncipe. Los Lázaros ya no nos persiguen. Kratos los ha llamado para otro asunto más urgente. Gracias por el consejo, pero me siento mejor con ella si no te molesta. Sin dejar de andar, mientras se ocupaba de mantener junto al grupo, el patrón dibujó con sangre varios signos mágicos en la hoja de acero. Cuando levantó la vista, encontró la mirada horrorizada de Alfred. Muy toscas, lo reconozco, le dijo Apple, pero no tengo tiempo para delicadezas. Alfred abrió la boca para protestar. Este hechizo puede cortar la vida mágica que sostiene a esos Lázaros, que mantiene juntos sus cuerpos, continuó el patrón con frialdad. A menos que querías poder recordar ese hechizo que formulaste para dar muerte al soldado. Alfred cerró la boca y desvió la mirada. El sartán parecía enfermo, demacrado, tenía la piel amoratada, las manos temblorosas y los hombros hundidos bajo un peso insoportable. Sufría agudos dolores y Apple debería haberse sentido exultante, debería haberse complacido con el tormento de sus enemigos, pero no pudo. No pudo y su impotencia lo irritó. Trazó un signo mágico en la sangre de su enemigo ancestral y solo notó un dolor que le retorcía las entrañas. Le gustara o no, Alfred y él procedían de la misma fuente. Eran ramas muy lejanas, una en la copa, otra cerca del suelo, una que se extendía hacia la luz y la otra que se resguardaba en las sombras, pero salidas ambas del mismo tronco. El filo de un hacha se hundía en el tronco, dispuesto a derribar el árbol entero. En el destino del sartán, Apple podía ver también el suyo. ¿Debía llevar el conocimiento de la nigromancia a su señor? ¿O era mejor ocultar tal descubrimiento? Eso sería mentir a su señor, al hombre que le había salvado la vida. ¿Pero qué estaba pensando? Pues claro que le llevaría la información a su señor, y le llevaría a Jonathan. ¿Qué era aquello? ¿Se estaba volviendo débil?
¿Sentimental? Y toda la culpa era de aquel condenado Alfred. El sartán también lo acompañaría. Su señor se encargaría de él. Y yo contemplaré el espectáculo y disfrutaré cada instante. El único vivo. Llegaron a la antecámara, junto al salón del trono. Los cortesanos que habían servido a Cleitus, buscando su favor, esperando una simple mirada del dinasta, yacían muertos en el suelo. Ninguno de ellos iba armado. Ninguno había sido capaz de luchar por su vida, aunque parecía que unos pocos habían hecho un intento desesperado por escapar. Todos ellos habían sido acuchillados por la espalda. Habían conseguido lo que querían, sentenció Jonathan, contemplando los cuerpos desapasionadamente. Por fin, Cleitus les ha prestado atención a todos, uno por uno. Apple observó al joven duque. Alfred sufría en su propio ser la terrible agonía que habían experimentado los muertos. Jonathan, por el contrario, podría haber sido uno de los cadáveres. El duque y el cadáver del príncipe Edmund guardaban un misterioso parecido. Los dos se mostraban tranquilos, solemnes, insensibles a la tragedia. ¿Y dónde está Cleitus?, le preguntó Aplo en voz alta. ¿Por qué ha dejado tras él estos muertos? ¿Por qué no los ha convertido en Lázaros? Observarás que no hay nigromantes entre los cuerpos, respondió Alfred en voz baja y temblorosa. Cleitus tiene que mantener el control. Dentro de unos siglos, regresará y resucitará estos cuerpos como ha hecho en el pasado. Con la diferencia, añadió Jonathan, de que ahora Cleitus puede comunicarse con los muertos directamente. Gracias a la intervención del Lázaro, los muertos han obtenido inteligencia. Ejércitos de muertos avanzando con determinación, resueltamente decididos a matar a aquellos a quienes envidiaban y odiaban, a los vivos. Por eso no hemos encontrado a nadie en el palacio, señaló el príncipe. Cleitus y Hera con su ejército han partido y se disponen a cruzar el mar de fuego para atacar y destruir al último pueblo que queda con vida en este mundo. A tu pueblo, señaló Aplo. Ya no son mi pueblo, replicó el príncipe. Ahora mi pueblo son estos. El fantasma blanquecino y brillante se cernió sobre los cadáveres rendidos en el suelo y bañó sus rostros helados con un leve resplandor de su luz fría. Los susurros de los desgraciados espíritus llenaban el aire como si les respondieran o les suplicaran. Tenemos que poner sobre aviso a Baltasar. ¿Y qué hay de tu nave?, preguntó Alfred de pronto, volviéndose hacia el patrón. ¿Estará a salvo? ¿Podremos marcharnos? Aplo se dispuso a contestar que sí, que por supuesto la nave estaba a salvo, perfectamente protegida. Sin embargo, las palabras murieron en sus labios. Ignoraba qué poderes tenían aquellos Lázaros. Si destruían su nave, se encontraría atrapado en aquel mundo hasta que pudiera encontrar otra embarcación. Se encontraría atrapado combatiendo contra ejércitos de muertos, contra tropas que no podían ser detenidas ni derrotadas. A Aplo se le aceleró la respiración. El pánico del sartán era contagioso. ¿Qué hace ahora? ¿Dónde está Cleitus en este momento? ¿Lo sabes? Sí, respondió el cadáver del príncipe. Oigo las voces de los muertos. Está movilizando sus fuerzas, reuniendo su ejército y preparándolo para mandarlo a la lucha. Las naves se encuentran ancladas, a la espera, pero le llevará algún tiempo embarcar a todas las tropas. Aplo había jurado que el fantasma sonreía. Ahora los muertos no pueden ser conducidos como rebaños de ovejas. Ahora son inteligentes. Y la inteligencia produce independencia de pensamiento y de acción, lo cual conduce inevitablemente a la confusión. De modo que tenemos tiempo, sacó en conclusión Aplo, pero tenemos que cruzar el mar de fuego. Conozco un camino, apuntó el príncipe, si tienes el valor para seguirlo. Pero ya no era cuestión de valor. Una vez más, Alfred puso voz a los pensamientos de Aplo. Simplemente no tenemos alternativa. Fin del capítulo.